del capítulo 3 y 4 del libro Elementos Fundamentales del Trabajo Social. Somos el grupo número 3 y el libro está basado en Pensar el Trabajo Social de Natalio Kirchner. ¿Qué es lo social? El libro toma una reconceptualización para mostrarnos el punto crítico de la realidad socioeconómica, política y cultural en el papel de los trabajadores sociales. Tenemos como lo social a las representaciones sociales. Es lo que se dice respecto a la sociedad o la relación que tenemos entre los seres humanos. Lo social alude a la naturaleza de las relaciones, lo colectivo la cantidad o conjunto de personas involucradas en algo. Lo social es una producción humana que se modifica a través del tiempo. Somos seres sociales en el lenguaje y este permite construir una red de interacciones entre las personas que lo sustentan lo social. Bueno, un poquito también Daya nos hablaba de esto del concepto de representaciones sociales. Y para hablar de representaciones sociales quizás fuera como muy tedioso decirles esto es la representación social, la representación consiste en esto, etcétera, etcétera. Entonces proponemos un video que resume mucho qué es una representación social. Y es un video también de una situación que vamos a sentirla muy cercana porque de hecho también muchas de las veces nosotros tomamos estas representaciones sociales en nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero ahora le vamos a poner nombre a esas actitudes o a esas acciones de ver las cosas. Entonces, vamos a presentar este videito. Sí sería como chévere que estemos pendiente, no sé, de todo, de los gestos quizás, del tono de voz, de cómo se expresa la persona, porque eso nos va a ayudar a que tengamos un concepto más claro de qué es una representación social. Entonces, ahí vamos a reproducir el video. Yo estoy en contra. Estoy a favor. Que son unas personas que solamente les gusta el dinero fácil y están en las calles pidiendo caridad, generando lástima con sus hijos. Creo que son unos delincuentes que no generan nada bueno en mi país y no les gusta trabajar. Tengo familiares venezolanos y me rompe el corazón saber la realidad en la que se enfrentan. Es fácil juzgar sin saber. Yo conozco su realidad y no puedo estar en contra. Yo creo que jamás pasaría por esa situación, porque soy una buena persona y tengo cosas importantes que hacer en este país. No iría a otros países solamente a generar pena. Como te dije, es una situación difícil y sin vivirla me siento mal. No me imagino viviéndola. Diariamente escucho a ecuatorianos hablar mal por situaciones de delincuencia en la que algunos venezolanos se han involucrado, pero por uno no podemos condenar a todos. Bueno, y creo que un video bastante también, no sé, nos hemos de sentir también de alguna manera un poco choqueados. Como les decimos, es una actuación, por así decirlo, de nosotros, no piensen que tenemos estas posturas, fue para representar. Pero sería interesante, ¿no? Para definir un poco pues, este concepto. ¿Qué fue lo que vieron? Así, brevemente, y no sé si nos pueden compartir. Heidi Aro, ¿qué fue lo que viste del video que te llamó la atención quizás? Sería interesante conocer, así, rapidísimo. Heidi Aro. Heidi. Continuemos, no está Heidi. Mientras se prepara Heidi, pueden llamar a otra persona. ¿Sí se me escucha? Sí se te escucha, Heidi. Sí. Yo veo ahí dos posturas. No te vemos. Una en favor y otra en contra. Uh-huh. No se me ve. No. Déjeme. Esto pasa con mi cámara.
Ahí tal vez. Sí. Ahí tal vez. No, pero sería igual interesante escuchar qué fue lo que... Ahí lo que rescaté es que se ve dos posturas. Uno, un eurocentrismo que no puede ver más allá, y otro que el lado humanista, que está a favor y que se pone en el lugar de los venezolanos. Ujú. Muchas gracias. Y sí es importante esto de ver, como dice, dos posturas, ¿no? Gracias, Heidi. Ismael Alexander. Así también comparten así brevemente y de ahí para continuar también bueno. Ismael, ¿qué fue lo que viste igual que te llamó la atención? No sé, ¿cómo podrías resumir el video? Bueno, vamos con otra persona para poder adelantar. Daniela Achig. Sí, ya. Me dicen si me ven ya, por favor. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, el video que nos presentaron es sobre... Está a 2 puntos a favor, está a 2 puntos, ¿no? Uno a favor y uno en contra. Entonces, yo estoy a favor de las personas que... Bueno, muy independientemente de los países que sean, todos tenemos derecho a vivir en un país más libre, porque no todos somos iguales y no por uno debemos pagar todos. Gracias, gracias, Dani, por compartirnos también tu postura. Y efectivamente, eso es una representación social. Lo que nos decía Heidi al inicio y con lo que continuaba Dani comentándonos. Esta representación social es la identidad que uno le pone a un grupo o a una persona o a un grupo en base a su condición y a su situación. Entonces, la siguiente vez que veamos quizás en una prueba, así, o quizás veamos a lo largo de estas exposiciones que nos toca, esta palabra de representación social, acordémonos de esto. Era por eso igual este video. Muchas gracias por la participación y vamos a continuar. Entonces, creo que queda bastante un poco claro este concepto, pero lo hemos visto también muy a la ligera, como sabemos decir en palabras criollas. Pero para un poco también meter teoría, etcétera, pensamientos de otras personas que sí estudiaron respecto a esto, que se dieron un poquito más de tiempo para estudiarlo, el libro nos propone 4 representantes. Y estos representantes, algunos son sociólogos, otros son psicólogos que trabajaron en diferentes universidades, y también es interesante ver este punto de vista. Creo que alguien tiene por ahí prendido el micrófono, o es mi idea. Disculpe, está sonando. Allá. Bueno, perfecto. Entonces, vamos con esto de los representantes. Está ahí. Ahí. Emilio Durkheim, quien fue el primer creador del Departamento de Sociología en la Universidad de Francia, nos dice que las representaciones sociales se construyen representaciones individuales con respecto a nuestra realidad global, creando propios conceptos que nos diferencian de los demás. También nos dice que las representaciones trascienden a los individuos particulares, forman parte de la cultura de una sociedad. Tomás Ibáñez, quien fue profesor de psicología, nos dice también que las representaciones sociales ahora se generan en grupos o sociedad, igual construyendo un concepto, pero sin cuestionar a cada grupo, sino enfocarnos en las características que los diferencia una representación con la otra. Dice que también se va construyendo históricamente a partir de una cultura acumulada, de valores compartidos que conforman la memoria colectiva y la identidad de una sociedad o grupo. Por otro lado, Serge Moscovici nos da aporta, por así decirlo, a esto de las representaciones sociales unos componentes que nos permiten entenderla de mejor manera o el origen de estas. Nos plantea 3: la actitud, la información y el campo de la representación. En la actitud se refiere a todas estas conductas o acciones, etcétera, que van hacia el objeto representado.
La segunda es que la información es el concepto del objeto según la cantidad de su naturaleza en los distintos grupos. Esto quiere decir que nos, por así decirlo, va clasificando de alguna manera según la calidad y la cantidad. Y el tercero, el campo de la representación, que hace un poco más de alusión a esto de la jerarquización, de cómo se va dividiendo, etcétera, de cómo se va marcando, por así decirlo, las jerarquías de los elementos y la transformación de su contenido. Yep. Y como cuarto pues, tenemos a María Carmelita Yazbek, que nos habla un poco de justo lo que vimos en el video, de cómo la representación social cambia en base a si una persona la ha vivido o no. Entonces, justo lo que vimos en el video, la postura de la persona que apoyaba, por así decirlo, esto de la migración y aceptaba de alguna manera, era porque tenía quizás personas alrededor que le hacían vivir la experiencia y le hacían sentir y no sentirla tan lejana. Entonces, María Carmelita dice, las representaciones sociales organizan significativamente la realidad para quienes las vivencian. Lo imaginario es percibido real. Oculta la lógica del poder. Y bueno, si bien es cierto, estos personajes nos ayudan a entender y a darle como un poco más de forma, a darle un poco más de condumio a todo esto de que habíamos hablado al inicio muy general, podemos un poco ya ir concluyendo diciendo que las representaciones sociales se van construyendo históricamente a partir de la cultura acumulada, de los valores compartidos, que conforman la memoria colectiva y la identidad de una sociedad o grupo. Se producen a partir de actitudes y de cómo percibimos la información. Son parte de una misma realidad y contribuyen a configurarla. Debemos tener en cuenta que frente a una nueva era, corresponde una nueva visión de lo social. Aquí cierra, como por así decirlo, la primera etapa, vamos a llamarla así, de qué es esto de la representación social. Pero, si bien es cierto, también para seguir como un poco andando en este tema de lo social, estamos escuchando, sí es importante caer en cuenta de qué es esto de la cuestión social que engloba todo esto, o sea, que da como un antecedente a todo esto para llegar a las conclusiones que nos mencionaban estos cuatro personajes, por ejemplo. Y esta cuestión social se refiere sí a los antecedentes, a las causas que lograron que ahora se construya de esa manera y que se tenga esa visión en la actualidad. Entonces igual proponemos un video, sí es un poquito más largo, pero tiene información súper valiosa de veras, así que sería interesante también que vayamos tomando apuntes, nos va a meter en contexto para lo que viene, entonces ya vamos a reproducirlo. El trabajo es una actividad tan antigua como el ser humano. Sin embargo, el derecho laboral no aparece hasta el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial. Veamos la evolución histórica del trabajo a lo largo de la historia, que está marcada por 4 figuras. La esclavitud. Los esclavos eran propiedad de sus amos. No se les consideraba personas, sino cosas, con lo que el dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. La servidumbre. Los siervos ya se consideraban personas y podían poseer bienes. Trabajaban la tierra del señor feudal y estaban ligados a ella. A cambio, el señor feudal les ofrecía protección. Los gremios. En las ciudades, los artesanos y comerciantes se organizaban en grupos cerrados llamados gremios. En cada oficio, estas asociaciones estaban integradas por 3 niveles. Los maestros, que eran los dueños de los talleres, los oficiales, que hacían un trabajo especializado a cambio de un salario, y los aprendices, que trabajaban a cambio de alojamiento y comida. Por último, el proletariado. Se producen grandes innovaciones tecnológicas y aparecen grandes fábricas que requieren de mucha mano de obra, lo que atrae a las ciudades a grandes masas de personas sin recursos procedentes del campo, surgiendo una nueva clase social, los obreros o proletarios. Al haber muchos más trabajadores que puestos de trabajo, se imponen unas condiciones laborales dramáticas. Ejemplos de estas condiciones son las siguientes. El trabajo infantil está permitido a cualquier edad, incluso en las minas. La jornada laboral tenía entre 12 y 19 horas diarias.
El salario era muy reducido, por lo que para poder sobrevivir la familia había que poner a trabajar a los hijos. No había descanso semanal, todos los días eran laborables. Tampoco había vacaciones anuales. Tampoco había protección social. En caso de accidente o enfermedad no había derecho a asistencia médica, ni medicinas, ni se cobraba. Tampoco había seguridad e higiene. No existían normas para prevenir y proteger la salud. En cuanto a los derechos colectivos, estaba prohibido hacer huelga e incluso pertenecer a un sindicato. Para protestar y cambiar estas condiciones, los trabajadores se unen, dando lugar al movimiento obrero y a la lucha de clases. Finalmente, el Estado tiene que intervenir dictando leyes protectoras para asegurar la paz social, lo que conlleva el nacimiento del derecho laboral, que regula las relaciones laborales, limitando el poder del empresario y protegiendo a la parte más débil, el trabajador. Creo que también fue un video bastante interesante. Igual sería importante conocer, no sé, una o dos personas que nos quieran compartir. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Con qué se quedan del video? Entonces, no sé, Dayana Massa, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto? Bueno, a este video en específico. Buen día. ¿Sí me logran ver? Sí. Buen día con todos. Bueno, con respecto al video puedo destacar las clases sociales que vienen marcando desde antes, que se pudo ver los esclavos, los siervos. En la clase media decía que se dividía por tres grupos, por así decirlo, que eran los maestros, los oficiales, los aprendices, y también por último estaba la clase, o sea, los proletarios, perdón, que son la clase alta, que tiene más posibilidades de sobrevivir en una sociedad. Muchas gracias. Gracias, Daya. Compartamos igual, no sé, Maritza Vizcaíno. ¿Qué nos puedes decir respecto a este video? O bueno, ¿con qué te quedaste? Ya nos habló un poquito Daya del inicio, de la segunda parte, un poco también que nos metía ya más en esto de la cuestión social. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, buenos días con todos. Mil disculpas, no puedo prender la cámara, acá todo está oscuro, entonces no puedo prender. Bueno, también nos hablaba de cómo nacían las leyes para el trabajador. También, bueno, decía que estas surgían a partir de la esclavitud. No lo tenía muy claro. No me acuerdo exactamente cómo era una etapa. No me acuerdo. Y decía que, bueno, después de esto se iban, ya después de que las leyes surgían de la esclavitud, ellos a partir de eso se iban realizando otra etapa para la servidumbre. Ya. Y después los gremios, no me acuerdo bonito. A ver, después los gremios, no sé, iban por el maestro, aprendiz, bueno, no me acuerdo esa palabra. Y el trabajador iba después de la revolución industrial. Algo así era, lo que me acuerdo es que no lo tengo muy presente. Sí, no, gracias. Justo esto que también conectaba con lo que decía Daya, es cómo va pasando desde el inicio, porque si vieron al inicio también se veía esto del cazador, del aborigen, etcétera, y cómo poco a poco ha sido esta evolución hasta llegar a la parte de ahora. Todo esto que vimos es la cuestión social, es este precedente, este antecedente que existe hasta ahora, lo que de alguna manera, hasta la revolución industrial, nosotros fuimos, por así decirlo, puliendo ciertas cosas que denigraban a las personas, como exactamente ese proletariado, etcétera, cómo surgen las nuevas, este nuevo grupo de personas, etcétera, que ya nos viene explicando un poquito Alejandra. El trabajo. No puedo visualizar la otra diapositiva. ¿Ya se está visualizando? Ya, así, gracias. Bueno, a partir de este video, nosotros, y a partir también del libro, pues nosotros como que vimos estas transformaciones como en 3 etapas. Entonces, el video nos mostraba las condiciones laborales de los trabajadores.
A partir de eso surge el trabajo social como respuesta a las principales necesidades que se generaron en la revolución industrial en el siglo XIX. Una época crucial para la clase obrera, pues tras su lucha surgen los sindicatos, estados proteccionistas o de bienestar social, cuyas disposiciones legales en muchos casos incluyeron en la Constitución, como fue el derecho laboral. Buscaban el reconocimiento de sus derechos y servicios como salud, alimentación, recreación, recursos para atención de emergencias sociales y las necesidades vitales de la población más carenciada. Pero también en el siglo XIX, pues el Estado vio esta necesidad de la sociedad como un fundamento de poder. Pero Michel Falcon nos dice que el poder no está localizado en el aparato del Estado, sino más bien que nosotros transformemos estos mecanismos de poder fuera de dichos aparatos, siendo más cotidianos, más minuciosos a su lado para que no se cree este poder en el Estado. También con este cambio con este cambio de la cuestión social, pues surge también la calidad de vida y la pobreza. El concepto de pobreza se define en un contexto social determinado en una sociedad concreta en un momento dado. Nos dice que la pobreza también tiene esta relación entre las personas, su espacio y cultura, que también implica medir la pobreza, o sea, medir el nivel y calidad de vida. Por lo general, estas dimensiones utilizadas están basadas en la alimentación, en la salud, en la educación, vestuario, trabajo y vivienda. También nos dice que la calidad de vida implica satisfacer un conjunto de necesidades que va más allá de la idea de producción de bienes y servicios. Con este cambio tanto ideológico como estructural en el sector productivo, pues demanda más exigencia a los trabajadores. Para ascender a un cargo ejecutivo, pues requieren una buena educación. Es evidente que la educación pues nos brinda la oportunidad de integrarnos a este servicio productivo y también tener una buena vida estable. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esta oportunidad? Esto causa una problemática, la pobreza. Entonces, para Alberto Munichín, pues hoy coexisten tres clases de pobres: los estructurales, los nuevos pobres y los ex pobres, que a continuación vamos a ver en el video que vamos a presentar. Hay que también mencionar que, si bien Lale nos hablaba de la calidad de pobre y el nivel, digamos, sí, el nivel de vida y la calidad de vida. Y una pregunta de examen: ¿es lo mismo la calidad de vida que el nivel de vida? Pues la respuesta es que no, porque el nivel de vida se basa más en, por así decirlo, lo material o económico, mientras que la calidad de vida, por eso está subrayado en rojito, es un conjunto de muchas necesidades que son cubiertas y ayudan a que el ser humano, por así decirlo, logre autorrealizarse. Entonces vamos ahorita a presentar el video de los tipos de pobreza, tipos de pobreza que nos presentaba la Buenas tardes con todos. Les voy a contar mi situación económica actual. Hace tiempo era dueña de la cadena de buffets Diana's Food. Poco a poco la crisis, como todos saben, hizo que se disminuyeran los contratos y las ventas, generando una gran pérdida en los locales. Estos también tuvieron que cerrar y también tuve que vender algunas propiedades para pagar las deudas, con los bancos y con mis empleados. Nos vimos en una bancarrota total. Lo perdí todo. Lo único que me queda es una pequeña casa y el apoyo de mi familia. Muchos me conocen como una exitosa empresaria, pero muy pocos conocen mi origen. La verdad es que yo crecí en medio de la pobreza. Mis padres no tenían los recursos necesarios para ofrecerme una educación digna, por lo que desde temprana edad tuve que trabajar. Comencé siendo mesera, vendiendo productos de puerta a puerta, atendiendo locales y tuve la oportunidad, cuando ya tenía 19 años, de trabajar en una empresa de juguetes, donde vieron mi potencial y me apoyaron para seguir una carrera universitaria. Es por ello que he logrado todos estos triunfos, pues al tener mejor preparación pude ascender y ahora estoy dirigiendo esta gran empresa. Hola con todos, me pidieron que comparta un poco de mi experiencia y de cómo considero que vivo económicamente hablando.
A mi parecer creo que es bastante normal en mí el no tener todos los recursos necesarios. Sin embargo, creo que es algo que ha sido llevadero a lo largo de mi vida, porque siempre ha sido así. No lo considero nada nuevo. Eso es lo que les puedo decir. Perfecto, entonces ahora sí vamos a explicar un poquito el video. Tenemos estos 3 tipos de clasificaciones de pobres. El primero nos habla, como vieron, de una persona que al inicio tenía como bastante dinero, etcétera, pero por mala cuestión o mal manejo económico, pues cayó en la pobreza. El segundo nos habla de una persona que quizás sí inició siendo pobre, pero que las oportunidades las aprovechó, se le presentaron circunstancias que le ayudaron a que después salga de esta pobreza y bueno, logre un poco más, tener un poco más de recursos. Mientras que el tercero, pues nos muestra que es una persona que siempre desde su vida, siempre ha existido la pobreza y se ha evidenciado. Entonces, ¿en qué se conecta todo esto con lo que estamos hablando de antes? Es en que para que exista esta pobreza, como bien decía Lale, es la carencia de las necesidades. Y el libro nos propone una pirámide de Maslow que ya la hemos de haber visto en muchas ocasiones. De hecho, me parece que en la otra clase también la vimos, que habla, y bueno, Maslow, este señor nos propone estos 5 necesidades básicas que nos permiten a nosotros conseguir el top, o sea, lo más alto, que es la autorrealización. Entonces, explicando un poco toda esta pirámide rápidamente, porque ya la hemos explicado antes, en la parte de abajo, como tiene una forma, o sea, triangular, es como la base de todo. Y si bien es cierto, si no existiera como una base, toda la pirámide se desestabilizaría. Entonces surgirían más necesidades, etcétera, y no se consiguiera esta autorrealización. En la parte de abajo tenemos las necesidades biológicas o fisiológicas que hablan de todo lo que se necesita para vivir. La alimentación, el tomar agua, el dormir, las necesidades básicas. Ya subiendo un poco el piso tenemos la seguridad, que es todos estos factores que nos ayudan a nosotros a sentirnos seguros dentro de un espacio. Entonces, vemos ahí, no sé, la vivienda y vemos un candadito que hace referencia a la privacidad. Vemos ahí, nosotros decíamos que es un extintor ahí, pero es también referente a la seguridad. Pasamos al tercer punto y ya saliéndonos de, por así decirlo, las necesidades que son solo para vivir. Porque con las de abajo, solo con las necesidades de abajo, vivieron muchas personas a lo largo de toda la historia que vimos en el video y ya vamos como conectando con lo que decíamos antes. Mientras que, no sé, este sentido, el tercer punto, que es el sentido de pertenencia, nos permite a nosotros sentirnos parte de algo y que también genera una satisfacción personal. Entonces ahí muestra, no sé, un perrito, como sentir un acompañamiento, una relación amorosa, la amistad, quizás la familia, que nos ayuda a sentirnos dentro de un espacio. Como cuarto punto, ya casi llegando al top de la pirámide, tenemos el reconocimiento, que hace alusión a todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima. Quizás todos los logros que alcancemos, que nos hagan sentir como bien por dentro, los triunfos en diferentes disciplinas, quizás el sacar una buena nota en algún examen, que lo tenemos muy presente en la vida diaria. Y por último tenemos esta autorrealización, que es esto que a nosotros nos invita, que tenemos la necesidad de trascender, o sea, de hacer algo diferente, de alcanzar nuevos logros, etcétera. Por eso ven ahí la graduación, el sombrerito de graduación. Entonces, si bien es cierto, todas estas necesidades las tenemos todos, o bueno, nos propone esto Maslow. Ahí pongámonos también a pensar nosotros quizás cuál no estamos cumpliendo y cuál nos están haciendo caer de alguna manera en la pobreza. Es decir, si es que la necesidad biológica no la cumplimos, no nos alimentamos bien, etcétera, nos va a afectar a poder nosotros, no sé, sacar una buena nota o estudiar, y por tanto nos limita un poco esta necesidad del reconocimiento. Entonces sí es también importante quizás leerla en algún otro rato para ver cuál de estas necesidades a nosotros en lo personal pues también nos afecta. Y bueno, con la intervención del trabajador social en las cuestiones sociales, cuya base era la lucha por obtener derechos, surgieron también las expectativas del hombre para satisfacer sus necesidades y tener una buena calidad de vida. Entonces, ahora le llamamos trabajador social, pero quizás en el pasado lo llamábamos grupo obrero, que es justo el grupo de personas que viven viven o hacen realmente vida este objetivo de cumplir y satisfacer estas necesidades que vimos antes en las demás personas. Entonces, dando mejores oportunidades de trabajo, aumentando esta calidad de vida que dijimos que era la suma de todos estos factores.
Y la calidad de vida es esencialmente un concepto cualitativo, en contraposición del nivel de vida, que es cuantitativo, que alude a la satisfacción de las necesidades básicas o materiales, que es justo lo que les decía, pregunta de examen, que no es lo mismo, porque el nivel de vida habla de lo cualitativo, o sea, de lo material, mientras que el nivel de vida habla de lo cuantitativo, perdón, el nivel de vida de lo cuantitativo de lo material, mientras que la calidad de vida de lo cualitativo, que es todas estas cualidades, todas estas necesidades que se logran cumplir. Eso es como un resumen un poco de todo este capítulo, de todo este episodio, llamémoslo así, que nos ha propuesto el libro. Hemos hablado de todos los antecedentes para entender ahora sí esto del trabajo social, e iría entrando en materia, que de seguro nos va a encantar esto porque ya va hablando de nosotros, de nuestras funciones, y etcétera. Eso sí, hasta ahorita todo ha sido como muy vivencial, hemos visto videos, hemos un poco interactuado, pero ahora sí van un poco más los conceptos, que es como la parte más fuerte. Entonces sí les recomendamos como que puedan tener ahí un lapicito, un esfero, y vayan anotando, porque hemos resumido tanto la información que todo lo que va a decir siguiente la Liz, la Katy, la Daya, es una información súper valiosa. Entonces sí les invitamos a eso. Pasemos entonces al trabajo social. Bueno, el trabajo social en un inicio se lo definía como la disciplina que se ocupaba de conocer las causas y efectos de algún problema social, logrando que el hombre asuma una actitud organizada. El trabajador social intervenía en situaciones concretas que mostraban determinadas carencias a través de la investigación y la coparticipación con el actor en algún proceso de cambio. En la actualidad, el trabajo social no es una ciencia, sino es una práctica social en el proceso de producción del conocimiento, en la cual nos apropiamos de la realidad y la transformamos para nuestro servicio. Es una profesión que se caracteriza por actuar en base a conocimientos, actitudes y nuestras habilidades, que son acreditadas, es decir, que tiene un reconocimiento social. Así también posee institucionalización, reglamentación y una licencia para el ejercicio. Se dice que somos tecnólogos porque intervenimos en situaciones concretas. Ello nos ha permitido también desarrollar metodologías de trabajo y desplegar también una amplia creatividad operativa, cosa que otras disciplinas sociales no poseen. Ahora pasemos a ver lo que es el objeto, la unidad de trabajo y los objetivos. Empezando por el objeto, que es nosotros consideraremos como objeto a cualquier situación originada por una carencia en la que nosotros tengamos que intervenir. Llamaremos situación, ya puede ser a los elementos como hechos, relaciones, condiciones o cualquier otro elemento que se dé en un tiempo y espacio determinado. Para definir un objeto, nosotros debemos de identificar los elementos, los hechos y las condiciones, que son lo primordial. Los elementos son los medios o recursos sobre los cuales nosotros tenemos control y que nos ayudan a actuar de mejor manera. Los hechos son los sucesos y acontecimientos que construyen el problema. Y ya por último, las condiciones son las situaciones sobre las cuales nosotros no tenemos algún control. Entonces, una situación se convierte en problema social cuando afecta, desequilibra o desestabiliza la situación de algún colectivo de personas o solamente de algún individuo. Pasemos a ver lo que es la unidad de trabajo, que según Gordon Hamilton consiste en una situación, en una persona y la concepción de esta situación que tiene la persona o como lo denomina él, el cliente. Pero este término cliente implica una relación comercial, por lo que nosotros obviaremos ese término y preferimos llamarle sujeto o actor de la situación. Cada sujeto constituye con sus conductas, sus creencias, sus acciones o sus principios una unidad de atención en la que confluyen puede ser familias, un grupo o un conjunto de personas que viven en un espacio local, es decir, en un área determinada. Y por último ya los objetivos, que son todo aquello que queremos lograr y que dan dirección y sentido a la acción. El trabajo social tiene históricamente definido su objetivo desde que fue constituido como disciplina con Mary Richmond,
quien nos dice que el objetivo es definir con la mayor exactitud posible la personalidad y la situación de un ser humano que atraviesa alguna carencia social, no solo en relación con otros seres humanos, sino también en relación con las instituciones sociales de su comunidad. Antes, el objetivo en sí era de adaptar el hombre al espacio, con el fin de evitar y modificar las disfunciones sociales. Pero en la actualidad esto ha cambiado un poco, pues no consiste en cambiar al hombre, sino adaptar de cierta manera lo contrario. Los objetivos de hoy son organizar los grupos humanos para transformar las situaciones, problemas, elevar la calidad de vida de la población con la que nosotros trabajemos, buscar una sociedad más solidaria, educar socialmente el desarrollo de las capacidades para que las personas puedan actuar o enfrentar de mejor manera estos problemas, contribuir al desarrollo y al mejoramiento de las políticas sociales y, por último, contribuir en la responsabilidad, la solidaridad y la participación social. Entonces, una vez visto lo que es el concepto de trabajo social, es importante pasar al núcleo de esta asignatura o de esta carrera, que somos nosotros, los trabajadores sociales. Ahora veremos un nuevo capítulo del libro. Este es el capítulo 4, que nos habla del trabajador social. Y para introducir al tema, definiremos qué es un trabajador social. Un trabajador social es un profesional que está constantemente... Perdón un ratito. Que es un profesional que se desarrolla en una área específica y que tiene como objetivo enfrentar las problemáticas de las personas, de un cierto grupo de personas vulnerables. También conoceremos el rol y sus funciones. Para introducir al rol del trabajador social, podemos decir que el trabajador social se desarrolla en una realidad concreta, que se relaciona con los fenómenos que pretenden transformar la realidad de las personas. También decimos que no es una institución que se genera, en la cual se trabaja entre cuatro paredes, sino que constantemente se está en relación y en comunicación con las personas. Como primer rol, tenemos que actuamos en una realidad socioeconómica, cultural y política, que limita o facilita nuestra tarea de acuerdo a las características en cierto tiempo determinado. Como segunda, debemos construir una comunidad auténtica, real, que no sea producto de juicios teóricos. Como tercer rol, tenemos que no es algo que nos han impuesto, sino que nosotros hemos decidido, que hemos elegido, según las actitudes o cualidades que cada uno tenemos. Además, podemos decir que lo que ha marcado el origen político del trabajador social es el hecho de aceptar trabajar con cierto grupo de personas que comúnmente se llama como una población popular, se podría decir. Después veremos lo que es las funciones. En las funciones que cumplimos los trabajadores sociales están 5. La primera es que se trabaja en atención directa con las personas para que puedan prevenir un problema social. Y si ya lo tienen, para que sepan, para capacitarlas para saber cómo resolver cierto problema. Como segundo, tenemos una investigación para que se pueda resolver ese problema, para que se aproveche de mejor manera todos los recursos, según la cantidad y calidad de recursos que hayan. Como tercero, tenemos una política y promoción social, que trata de planificar, estimular y provocar una transformación para poder mejorar la calidad de vida. Como quinto y último, tenemos un gerenciamiento de servicios sociales, que dice que tenemos que organizar, dirigir y coordinar ciertos programas y proyectos en diferentes instituciones. Además, también tenemos una capacitación de profesionales y no profesionales, para que tengan la capacidad de trabajar en equipo y puedan así
identificar los factores socioculturales de una cierta construcción de problemas para poder prevenirlos y además saber cómo utilizar bien los recursos para dar una buena respuesta a sus necesidades. Como una conclusión de todo lo que hemos visto, podemos decir que la prestación de nuestro servicio exige clasificar nuestro rol para adecuar las experiencias a la realidad y nos pide que seamos siempre humildes y auténticos y que no caigamos en la omnipotencia. También lo que podemos decir es que nosotros somos profesionales que estamos constantemente aprendiendo, que siempre tenemos que irnos capacitando. Además, no somos profesionales de una oficina o de, como antes ya mencioné, de trabajar en cuatro paredes, sino que tenemos que salir y palpar la realidad de las otras personas para saber cuáles son los mejores métodos y tener una buena resolución del problema. Además, creo que influye mucho el hecho de que no nos pueden imponer métodos para poder resolver el problema, sino cada quien tiene que ver cómo lo afronta y puede transformar para resolver de una mejor manera. Además, creo que es muy importante entre todo esto de las funciones, de los roles de un trabajador social, creo que siempre va ligado a una ética profesional. Pero lo más importante de una ética profesional creo que es una ética como humanos, como seres humanos. Por lo tanto, creo que lo que busca esto es un bien común, así que es importante también revisar la cuestión ética. Bien, por último y no menos importante tenemos a la cuestión de ética. Sigue la diapositiva, Mateo, por favor. La moral es el conjunto de comportamientos y normas que se aceptan como válidos, y la ética es la reflexión sobre el por qué se consideran válidos en el contexto de las relaciones sociales. Es decir, la moral es el conjunto de cosas que la sociedad nos dice que está bien, y la ética es la forma en la que nosotros consideramos que hacemos las cosas bien. Los códigos de ética son declaraciones de derechos y principios de una cultura. Debemos estudiar las acciones humanas desde el punto de vista de las costumbres y las normas de la sociedad o grupo. Lo que está en juego no son solo los principios, sino el hecho de cómo y cuándo se aplican, de acuerdo con la realidad que no es una sola. Nos podemos preguntar qué es lo bueno, qué es lo malo, quién lo dice y por qué hacerlo, y muchas otras preguntas que no tendrían una misma respuesta, pues la mayoría tenemos diferentes versiones de lo que es lo bueno y qué es lo malo para cada uno. Como trabajadores sociales no generamos cambios con discursos, y mucho menos con invasiones a otras culturas diferentes. Ninguna cultura es superior a la otra. El trabajo social tiene que asumir hoy más que nunca el coraje de luchar por la igualdad y la justicia social. Bueno, esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado, que les haya quedado algunas partes. Creo que intentamos hacerla lo más dinámica posible, a pesar de todo la metodología que tenemos, que es bastante teoría, pero esperamos haber hecho un buen trabajo. Muchas gracias por su atención.